Hola, buenas. Hola, 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 ¿Qué hola, tal? Muy buenas. ¿qué tal? hola. hola. Muy Co- bien. ¿Cómo estáis? Bien, bien, Hola. bien. Estábamos esperando que llegara Miriam, que te he visto que estabas esperando, pero Bueno, no pasa nada. Nada, es que me ha pedido actualizar y por eso tarda un poquito más. Cuando me he Mm. enchufado, pues digo, nada. ya, ya, qué Malditos bueno. ordenadores. No, hombre. ¿Nos estás viendo con el ordenador, Salva? Sí, Vale, te lo digo porque nos ves a todos, ¿no? a todas. Y a todos. A Ahí hay todos. uno. Está ahí Pedro, ¿no? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Hola. Qué No te bueno. dejes Bueno, yo soy apabullar, ¿eh? Pepa. Soy la que llevo el club, pero la que siempre empieza los encuentros es Miriam. Muy Hola, bien, buenas Pepa. tardes. Pues nada, yo simplemente dar paso a tus lectores, que son lectores informados, zona en la que están permitidos todos los spoilers. Verás que te harán un interrogatorio muy agudo y del que saldrán cosas de la novela en la que seguramente, bueno, seguramente yo y probablemente tú hayamos caído porque son unos lectores que realmente son capaces de ver cosas que los demás no vemos. Conocimos a Salva hace poco más de un año, ¿verdad, Salva? Sí, Sí, por más o ahí. menos, creo yo. Sí, 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 fue todo bastante fluido, quiero decir que, bueno, sí, salvo que eh, yo tardé un poco en leer el libro. Tengo que decir que además es que este libro vino por el régimen, como llamamos Rosa y yo, el régimen espontáneo. Salva mandó la novela, como la mandan tantos otros autores, y bueno, aquí más tarde, más temprano las vemos todas. En tu caso, como digo, tardé un poco, pero, o sea, me arrepentí luego muchísimo, porque fue empezar la novela y no poder terminarla. Además, como todas sabéis, es un género que a mí me gusta especialmente, es el género Coming of Age, chicos en problemas, un género que en español, bueno, cada vez empieza a estar más concurrido, pero no es un género tradicional de nuestra tradición literaria. Me encanta, la novela de Salva es una novela conmovedora, tierna, divertida a veces y tiene, pues, hace una cosa que es para mí siempre es muy difícil, que hace que un niño de 11 años, en ese paso de la niñez a la adolescencia, tenga una voz creíble, interesante, y que te repercute. Si fuera una película, ya lo hemos dicho también muchas veces, en una película de Carla Simón o de Pilar Palomero, estas directoras actuales que también saben llevar la voz de la infancia al cine. Luego también la ambientación es prodigiosa, es excelente en la Murcia profunda. Él supongo que nos contará algo de por qué esto está ahí. En fin, es una novela que, a pesar de que entiende que parece un libro breve, con una extensión que se lee en una tarde o 2 tardes te lo lees, da muchísimo más y deja muchísimo pozo. Estoy segura de que todo eso lo vais a resaltar vosotras también y estoy deseando oíros. Así que adelante, Pepa. Bueno, yo primero te voy a decir que esto se está grabando y que luego lo cuelgo en YouTube y lo comparto en redes, ¿no? Siempre saldrá algún spoiler, pero vamos, es inevitable porque claro. nos ponemos a hablar y no paramos. Yo tengo que decir que para mí es un placer tenerte por aquí en el club de lectura. Un gusto. Eh, para mí ha sido un libro totalmente diferente a lo que solemos leer, un libro que se lee solo, un libro, yo me lo he leído en una tarde, lo siento mucho, yo no sé lo que has tardado tú en escribirlo, pero yo me lo he leído en una tarde, yo me he enamorado de la abuela. Por una parte, sentimientos encontrados con la abuela. Claro, Y por otra parte, ese niño que descubre adolescente, pero que se hace adulto sin querer, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que me contaras un poco eh, por qué esta novela, por qué El mal hijo y por qué, yo se lo iba a preguntar, ¿por qué Murcia? pues bueno, Aunque tú hablas un poquito al final, que yo sí me leo el final, porque cuando tú dices, si has llegado hasta aquí te vas a leer esto, pues yo sí me lo he leído y más o menos sé por qué, pero bueno, me gustaría que nos lo contaras.
Bueno, la pregunta por qué Murcia yo creo que es sencilla, porque yo nací allí, me crié allí y bueno, yo llevo muchos años viviendo en Madrid y digamos que escribir sobre Alhama, que es mi pueblo, escribir sobre mi tierra es una manera que tengo de, bueno, de darme cuenta de lo mucho que la echaba de menos y que la echo de menos. Eh, y también hay otra razón, y es que no sé si os pasa a vosotras, pero yo como guionista me encuentro que casi todas las historias tienen que suceder, parece que en los mismos sitios, en Madrid, en Barcelona, En los sitios que más conoces, ¿no? exactamente, y creo, no sé, creo que la España dormida es mucho más interesante, ¿no? Mm, Creo que hay muchos territorios por descubrir y la Huerta Murciana es una de ellas. Porque creo que es un lugar, bueno, para quien no lo conozca es un lugar mágico, pero también es muy duro, ¿no? Es muy salvaje. Y entonces creo, bueno, creo que últimamente están saliendo muchos escritores jóvenes que están contando, bueno, que se han dado cuenta que las historias de su tierra pueden ser tan interesantes como las que puede contar alguien de Madrid o Barcelona o Bilbao. por Y bueno, supuesto. pues ahí Eh, estamos, Eso intentando nos poner ayuda a una... conocer más los pueblos. Eso es, Ah, y cómo vivimos en ellos y las tradiciones que exactamente. tenemos. Eh, ¿Y por qué el mal hijo? Pues buena pregunta, porque eh, yo muchas veces, o la mayoría, no me paro a pensar por qué escribo lo que escribo, sino simplemente, no sé, puede sonar un poco pedante, ¿no? Un poco ñoño Mm, decirlo, pero es un impulso que uno tiene y escribe y digamos que la historia te va encontrando a ti, ¿no? Creo que la escritura se te revela con B y con V y tú puedes empezar a escribir de una cosa y la escritura te lleva hacia otra totalmente distinta. Entonces, pues sí, yo empecé a escribir esta novela bueno, por lo que me hizo clic en la cabeza, por así decirlo, fue una anécdota familiar de un familiar lejano, el cual, bueno, tenía un hijo bueno, tiene un hijo con problemas, con las adicciones y digamos que estaba tan desesperada que la única cosa que se le ocurrió pues fue planear su secuestro para meterlo en una caseta en mitad de la huerta murciana, ¿no? Y entonces eso a mí me pareció fascinante, obviamente fíjate. no llegó a suceder y lo que me hizo clic fue, bueno, ¿qué hubiese pasado si esto se hubiese llevado a cabo, ¿no? Y eso fue, digamos, el motor que me llevó a empezar a escribir, pero como he comentado antes, bueno, pues esto me ha llevado a contar muchas más cosas, a contar pues una relación entre un padre y un hijo. Yo fui padre hace 5 meses y de alguna manera todas esas preguntas, todos esos miedos que yo tenía como hijo, posiblemente se lo plantee a mi hija cuando tenga, bueno, cuando sea mayor y las preguntas y los miedos que tiene el padre en la novela son A los que que yo ahora te voy a acuerdas de tener. lo que te decían tu madre y tu padre. Por supuesto que sí, todos los días. Todos Qué los bueno. días y se valora mucho todo lo que han hecho por mí. Y de alguna manera creo, y aunque suene pedante, pero creo que esto es una novela que, bueno, es un pequeño homenaje, ¿no? Que he querido hacerle a ellos, a mi familia, a mis amigos bueno, y a mis vecinos, que me apetecía que tuviesen una novela que Eso te iba a sucediese preguntar que si es sí, como un pequeño homenaje a tu tierra, ¿no? Y sin quizás a duda. tus amigos, que muchas de las vivencias que nos cuentas en el libro, tú las has vivido. Sí, eso es. Vamos, que has sido un poco macarrilla tú. Bueno, sí, a ver, es que como os comentaba, creo que, bueno, la vida en los pueblos no es fácil. Y Ya. cuando digo esto, la gente no quiero que piense que Alhama es Harlem, ¿no? Pero bueno, sí que me he criado en un pueblo, bueno, con mucho descampado, donde los niños siempre solíamos estar en la calle, cosa que ya no sucede prácticamente. Ya. Eh, No, ya no sucede. ya no sucede eso. Entonces tú Mm. salías del colegio y te ibas con tus amigos y no volvías a tu casa hasta la hora de la cena. Y claro, ahí pues te topabas con mucha gente, te sucedían muchas cosas. Y bueno, puede ser que no pinte a Lama, ¿no? Como el pueblo más bonito del mundo, pero creo, y no sé si lo he conseguido en la novela, pero
Sí, Creo, totalmente. creo que dentro de ese feísmo, entre comillas, o de los paisajes más cotidianos, creo que hay mucha belleza. Y, y eso es lo que yo veo en mi pueblo. Yo soy de un pueblo pequeño y estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy pequeño, que antes Ujú, la gente salía por las noches, se sentaba en la puerta, hacían el corrillo los vecinos, claro. ya no. No, pero bueno, pues vamos a seguir, voy a ir pasando uno a uno para que te pregunten por Muy bien. Natalia. Hola, uy, pensé que tenía el micrófono apagado, la Hola, costumbre. Natalia. La mayoría Hola, estamos en Salva. Madrid, o sea que a lo mejor en algún momento te veremos. Oye, ojalá, ojalá y compartimos Sí, un café, una Sí, cerveza. lo que haga falta. Luisa, que mejor estás una por ahí, cerveza, lo sí. sé. Pues nada, Salva, un placer haber leído tu novela. Es verdad que es muy de fin de semana. Yo me la he bebido en un fin de semana y da gusto porque es natural. Se ve que usas tanto el lenguaje cotidiano y entonces se hace muy amena. A mí me han encantado esa relación de Pascuala y Rubén, o sea, Muchas gracias. es maravillosa, pero también me ha gustado mucho esa relación que tiene Rubén con su padre, ese quiero y no puedo, Ujú, porque claro, Rubén dice, como que quiere estar todo el rato pendiente de su padre y ve que su padre se escapa, o sea, es que es tremendo ese hombre que quiere salir y no sale y se mete en cada follón y mira que está la Pascuala ahí detrás claro. y es tremendo, es tremendo. Es verdad que defines muy bien la familia, tanto materna como paterna, y ese cariño que le falta a Rubén, claro, se lo da a su abuela. Entonces, cuéntanos un poco más lo que te ha costado a ti trabajar en la novela, ese cariño, ¿por dónde te querías ir tú más? ¿Por el cariño hacia la abuela? ¿Querías plantear el tema de las adicciones con el padre o lo de la madre, esa madre cuando le pregunta tengo fotos y la madre dice esa obsesión de Rubén por Mm. no tener fotos? Pues mira, más que plantearme escribir una novela sobre adicciones, eh, creo que, y vuelvo a repetir que esto es algo de lo que yo me fui dando cuenta a la misma vez que iba escribiendo, ¿no? Creo que lo que a mí más me interesaba era que estaba escribiendo una historia sobre personajes sin afectos. Entonces, algunos tienen que suplir sus afectos, como en el caso del padre, con las adicciones, con unos afectos que no ha recibido ni de su padre ni por parte de la Pascuala. Entonces, y aquí ya entro en terreno spoiler, pero creo que lo que hace la abuela, es decir, raptarlo, Sí, digamos que para ella es como una segunda oportunidad, se lo toma como una segunda oportunidad, ¿no? Sí, de Como salvar a su hijo. Tengo que eh, salvar a mi hijo como sea, eso es, ¿no? no fui capaz de ayudarla en su momento, cuando fue un chaval, y ahora quizá pueda tener la oportunidad para encauzarlo y para ser la madre que él necesita, ¿no? Para suplir esos afectos que él tanto necesitaba. Y lo mismo ocurre un poco con Rubén. La Pascuala compra, entre comillas, a Rubén también para intentar ser la abuela que no ha podido ser y la madre que no ha podido ser con su padre. Eh, Rubén también tiene unos afectos, como has dicho, que no ha recibido en su familia, ni por parte de madre, ni por su padre. Entonces, de alguna manera encuentra eso que necesita en su abuela. Y creo, y esto es algo de lo que me he dado cuenta eh, una vez la novela ha terminado y la he podido leer un par de veces, pero la madre de Rubén, podemos pensar en una primera lectura que la madre de Rubén, digamos que vende a su hijo porque no lo quiere o, bueno, que es una mala madre, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto esta mujer es consciente de que lo que está haciendo, es decir, vender a su hijo a su abuela, yo creo que ella lo hace por su bien, porque sabe que de alguna manera, si Rubén se queda con ella y con su familia, va a tener el mismo camino que ha tenido su padre. Por lo tanto, vale, vende a su hijo, pero lo está haciendo por su bien. O yo quiero creer que esta mujer lo hace por su bien. Fíjate, pues yo no veo esa lectura, fíjate, no lo veo. Cuando vuelve y le dice a su madre y le dice, estamos hablando ya de la Sí, novela así,
dice, ¿qué pasa? ¿Ya te has cansado de tu abuela? ¿Ya vuelves y tal? Mm, Ese Ya, comentario, ya, ya, ya. o sea, en lugar de decir, hijo mío, qué bien que has vuelto, yo qué quiere, es que mataría a la madre. Ya, ya, ya. Esa madre, A ver, es que... en y lugar aquí, del mal hijo, la mala madre. la mala madre, ¿no? Bueno, yo creo que todos hemos conocido a esta clase de gente, ¿no? Bueno, que ha sido madre o padre muy pronto o muy tarde y no consiguen ser lo que sus hijos esperan de ellos. Y creo que es interesante esto que has comentado antes de cómo Rubén tira siempre de su padre, como que intenta sacarle algo, ¿no? Que su padre, pues, es que yo no sé vosotros, pero yo he conocido a mucha gente así que de alguna manera tiene que ir sobreviviendo todos los días, ¿no? Sí, Mm. sí, Y, y es gente que de verdad, pues, y sin sonar ñoño, pero que tiene muy buen corazón, pero muy poca cabeza. Entonces, de alguna ya, manera intentan de verdad salir de la mala vida o de ser los chungos que pueden ser y no lo consiguen porque su cabeza hace que de alguna manera vuelvan siempre a tropezar con la misma piedra. Y creo que eso es lo que le pasa al padre de Rubén. Pero insisto, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero creo que el padre tiene pequeños fogonazos donde de verdad es un buen padre, donde de sí, verdad sí, sí, intenta, bueno, sí que consigue darle lecciones y no por dar lecciones quiere decir que sea un buen padre, pero sí que intenta transmitirle algo bueno a su hijo. Estoy pensando, por ejemplo, el momento este que, bueno, es una de mis partes favoritas, ¿no? Cuando el padre y Rubén se cuelan en la casa esta en la abandonada, piscina. en la piscina, pero también en la casa abandonada, que está todo el Mm, pueblo mm. desvalijando, ¿no? Llevándoselo todo y el padre lo que hace es llevárselo a la última planta, a la biblioteca y A la decirle biblioteca, que robe un cógete lo libro. que quieras. Mm. Mm. Entonces, bueno, creo que hay momentos como el de la piscina también que de alguna manera el padre está sabiendo transmitir algo a su hijo y está siendo un buen padre. Sí, sí, fíjate, me gusta más la figura, ya te digo, del padre que la figura de la madre. También es verdad que la madre sale poco, ¿no? O me da a mí Sí, la sensación de que sale poquito, pero sí, sí. Y me gusta cuando en uno de los párrafos, y ya termino, cuando está con unos primos, Rubén, sí. y bueno, el primo va de listo y tal, y claro, efectivamente dice, todo fue muy, todo fue tan rápido, tan raro y rápido que cuando quise darme cuenta ya lo tenía todo en mi contra. Es lo que tiene. Supongo que soy de esos que siempre lo tienen todo en su contra. No encaja un sombrero en todas las cabezas. Algunos tienen que olernos el aliento, va en la sangre, y de eso es imposible escapar. Así es como funciona. Sí, he sido yo. O sea, es que el pobre Rubén dice, ¿para qué? Si todo el mundo ya me está catalogando, pues venga, tira para Claro, adelante. Si he sido yo y se acabó. Claro. claro, es lo que tiene también, bueno, venir de donde viene, ¿no? El hecho de pertenecer a una familia gitana, pues eso hace que mucha gente ya lo etiquete por el simple hecho de tener la sangre que tiene, ¿no? Y el tema, yo creo, del destino creo que está muy presente en la novela, porque todo el rato él se va haciendo preguntas de si es un mal hijo por no querer ser como su padre, si debe ser como su padre, si debe conformarse con el hecho de ser malo, él es malo por ser su padre malo. Bueno, yo creo que todo esto es bueno, que es algo que a mí personalmente siempre mm, me ha obsesionado un poco, ¿no? El hecho del destino, ¿no? De si hay un destino, si uno debe ser igual que su padre, si no. Bueno, pues es que al fin y al cabo van metiendo en los personajes pues un poco tus obsesiones, ¿no? Y tus miedos. Y, y eso hace que el destino se convierta también en el hecho de lo que comentabais antes de las fotografías, ¿no? Que Rubén esté obsesionado con las fotografías, con el paso del tiempo, con dejar una huella. Bueno, pues creo que también puede que no. A mí me gustan mucho las historias de fantasmas y creo que de alguna manera, sin yo pretenderlo, he escrito una historia de fantasmas. Mm, mm. Bueno, Salva, pues un placer. Te dejo paso a mis compañeros. Mucho Es que me ha gusto. gustado mucho tu novela.
Pues, Apenas se pues, me nota. pues muchísimas gracias Gracias, por Alba, leerla y gracias. por la conversación, gracias. Venga, gracias. Vamos a hacer antes de seguir lo que llamamos la fotografía de grupo, que es una captura de pantalla. Tú también, Salva, ¿tienes ahí el Hombre, libro? Por favor. mira, aquí tengo uno que se lo he dedicado a mi hija y a mi chica, que lo Ah, tengo por aquí, o Qué sea mira, bueno. que este va a ser el tomito. Ha sido niña. Ha sido niña, la Clarita. Ya está. Enhorabuena. Muchas gracias. Nada. Seguimos. Rocío, que está en el coche y yo creo que va a despegar en cualquier momento. Ay, Buen lugar para hacer una entrevista, un coche. porque Hola, ha En querido yo un... sí, estar. pero porque tengo los niños en la extraescolar y no me da tiempo ya casi volver, así que, Ah, bueno, pues en el coche no pues pasa muchas nada. gracias. En un coche se pueden hacer muchas cosas y cosas Sí, yo, muy buenas. yo hago, hago muchas cosas, yo te digo que esta hora la aprovecho muy bien. Pues yo, uy, perdóname, yo estoy encantada, que Se ha tenía ido. muchas, ahí, ¿estoy? No Sí, lo ¿no? muevas, Rocío, no lo muevas. Que se me ha caído, que lo tengo Ahí, aguantado con el volante, ahí. Te quería decir que a mí me ha gustado mucho, pero muchas mucho, gracias. mucho, mucho. Me lo he leído, bueno, yo también he sido un poco friki, me lo he leído en un fin de semana, pero me ha gustado mucho cómo has perfilado todos los personajes. La historia te atrapa a mí me ha encantado mucho el personaje de Rubén y de Pascuala, pero sobre todo de Rubén. Ujú, Creo que eres muy realista en esta novela, muy realista porque realmente refleja, para mí es muy creíble, porque sí que es verdad que a mí me ha hecho pensar en la diferencia que hay entre Rubén y otros niños, ¿no? claro. ¿Cuántos niños hay que llegan? Yo ahora ya no trabajo como psicóloga, pero yo tenía una consulta y yo he tenido niños con baja autoestima, con déficit de cariño, con cosas que tú decías, Dios mío de mi vida, este niño con todo lo que está viviendo, y es verdad, o sea, un crío que ha vivido lo que él ha vivido, al final es un superviviente, porque para mí Claro, tu novela es una historia de sufrimiento y de supervivencia, ¿no? Y me ha gustado mucho cómo lo has expresado. Creo que el protagonista de tu novela es él, pero sobre todo es tu forma de escribir. Para mí no es tanto la historia que cuentas, que también me parece fascinante, sino la forma de escribir, ¿no? Cómo huele la novela. Es decir, mm, tú no solamente físicamente, que me gusta cómo huele el libro, sino hay partes en las que hablas cuando él llega a la cabaña la primera vez y el fogonazo que le da de olor, ¿no? Y esa sensación, haces que el lector lo sienta. Y a mí me gusta mucho, una novela muy sensitiva y en todos los sentidos, ¿no? Me encanta la historia, por ejemplo, del indio, ¿no? Cuando dices por aquí, el indio no quería morir solo, ¿no? Y cuentas una historia del indio. O sea, a mí me parece muy chula y una novela que hace mucho, creo que a todo el mundo nos va a hacer viajar hacia adentro y hacia lo que pensamos, ¿no? Porque yo creo que lo que la abuela hace, para mí es maravilloso. Yo creo que tiene un par, y creo que hay muchas madres que han hecho eso, estoy segura. claro. No, a lo mejor no encerrar a su hijo en una huerta, pero yo sí recuerdo de cuando yo era pequeña y que vivía en un barrio pues normal, obrero, Mm, y recuerdo de alguna que otra madre de saber que tenía a su hijo con esos problemas y encerrarlo en una habitación claro. y pasarla a canutas. Entonces, yo creo que es una historia para mí muy desgarradora, pero a la vez muy bonita. Y tengo una pregunta. Bueno, hay una parte se me puso los vellos de punta, que es cuando dice él, posiblemente lo mejor para todos fuese que mi padre muriera. Ujú, Ahí dije, madre mía, qué fuerte. O sea, qué fuerte la vida de ese padre que al final, no lo voy a decir, pero podríamos llegar incluso a entender dónde ha llegado, ¿no? La vida de la madre, la vida de la abuela, o sea, incluso con el abuelo, que también yo ujú. creo que, yo creo que lo has hilado también, no has dejado ningún fleco, ¿vale? En los personajes, ¿no? Vaya por con el móvil. Mi pregunta era, tú en la novela vas dando saltos, es Sí, decir, son saltos que te vas dando cuenta con el contexto de lo que narras, ¿no? No es como otras novelas que dices, me voy a tal año, a tal día, ¿no? ¿Cómo has organizado eso? Es decir, ¿está premeditado? O sea, tú has tenido que pensar, ahora cuento esto, y ahora vuelvo aquí, y ahora voy al futuro, y ahora... Porque estabas chulo porque hay veces que tú decías, bueno, está hablando con el padre, pero si el padre está encerrado, vale, entonces que ha vuelto atrás. O, o es que era antes cuando estaba atrás, ¿no? Esa metodología,
¿Te ha costado mucho pensarla o te ha salido sola? Pues, pues mira, tiene una explicación muy sencilla y no sé si, y creo que no he hablado prácticamente de esto, pero el desorden de este libro, lo que tú dices, ¿no? Tiene una razón muy clara y es que la novela es un álbum de fotos. Rubén está obsesionado con las fotografías, ¿no? No tiene fotografías. Entonces yo me planteé que esta novela fuese el álbum de fotos de Rubén. Por eso, bueno, tú cuando coges un álbum de fotos, para el que siga teniendo álbumes en su casa, yo no sé los vuestros, pero en mi casa no, las fotos no están ordenadas de forma cronológica. Tienes una foto de cuando tú eras un crío, la siguiente tus padres casándose, la siguiente es la foto que te echaste el Es año pasado. verdad, No hay un Es orden. verdad. Y de alguna manera, eso es lo que pasa en la novela. Los capítulos están medio desordenados y por eso son tan cortos también. Pues son como ráfagas, son como fotografías, ¿no? Mucha gente me dice, no, es que la novela está estructurada como si fuesen secuencias. Digo, pues no, tronco, No. son fotografías. Entonces, eh, bueno, pues la razón del desorden viene por esto, porque es un álbum de fotografías. Pero también te digo que no era algo que yo supiese antes de escribir. Yo empecé a escribir y, de nuevo, creo que cuando yo escribo fotografía, es decir, cuando yo escribo novela, lo que intento siempre es ir descubriendo cosas. Cuando escribo guiones, ¿no? Cuando escribes un guión, tienes que tenerlo todo mucho más cerrado, tienes que tener una escaleta, no sueles ponerte a dialogar, a escribir el guión si no sabes todo lo que va a pasar. Digamos que es que escribes con mapa, ¿no? Como se Sí, suele comentar. Yo aquí con la novela siempre intento no saber muy bien qué voy a escribir cuando me pongo delante de la pantalla. Creo que es más divertido. Y no me suelo obsesionar con la trama, bueno, con la peripecia. Me gusta más, pues eso, ir desarrollando los personajes o empezar con situaciones muy concretas o muy comunes, ¿no? Para ir desarrollando más los personajes, porque creo, o al menos en mi caso, es algo que no suelo poder hacer en los guiones que escribo, que me toca escribir. Y me apetecía un poco con esta novela explorar ese lado más de juego que tiene la literatura, que es ponerme a escribir y que vaya saliendo lo que vaya saliendo. Y es muy bonito cómo la novela se va construyendo, no quiero decir que se construya sola, porque no es así, porque tienes que trabajar y luego tienes que reescribir mucho, pero sí que de alguna manera sientes que es como algo vivo, ¿no? Y entonces va tomando la forma que ella quiere. Es un poco extraño y me cuesta mucho describirlo, pero no sé si alguno o alguna escribe, pero cuando sientes que es el material el que te va llevando, yo creo que estás haciendo un buen trabajo. Eh, entonces, pues esta novela iba, iba convirtiéndose en un álbum de fotos y creo que más en una radiografía, por así decirlo, de un padre, una abuela y su nieto, más que de una historia con trama, ¿sabes? No me apetecía contar la historia de un secuestro, una investigación del nieto intentando averiguar qué ha sido de su padre. No sé, todo eso me da como más perecilla. No sé si te he contestado, Rocío, sí, 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 perfectamente. o Sí, yo creo que porque realmente es la historia de sentimiento y de vivencia de muchas personas, ¿no? Centrándote sobre todo en las emociones, ¿no? Y en lo claro. que han sentido. Y yo creo Y que eso que al menos, decías, perdona que te sí, corte, sí, sí, pero sí. es que justamente la semana pasada estuve en Sevilla y me comentó un periodista, no sé si has escuchado una canción de Víctor Manuel que se llama La Madre, creo Mm. recordar que se llama La Madre, pero que trata sobre una madre que su hijo tiene un problema muy chungo con la droga, con la heroína, y la madre está tan desesperada que lo que hace es comprarle una dosis de la droga más pura para matarlo. Entonces, que fíjate, y recojo un poco lo que has dicho antes, ¿no? De lo que es capaz de hacer una madre o de lo que llega a pensar Rubén de su padre, que es mejor que se muera para que deje de sufrir y deje también de hacernos sufrir. Efectivamente, a los demás. Eh, entonces me resultó muy curioso que, bueno, que Víctor Ujú. Manuel, digamos que también tenga una canción sobre este tema, ¿no? Sobre la desesperación de las madres. Que qué curioso que siempre sean las madres, ¿no? Quien tenga que cargar el peso de los hijos. Sí, bueno, en aquella época
era así. A lo mejor ahora cambiaría la cosa Sí, bastante, ¿no? A sí, mí me sí. gusta mucho, sobre todo, el personaje de Rubén. Y yo Muchas creo gracias. que Rubén, yo creo que llegará a mucha gente porque gusta mucho. Y tu prosa me parece muy bonita. Muchas Así que gracias. enhorabuena y por mi parte, chapó. Se Enhorabuena. agradece mucho esas palabras. Gracias. Pedro, Te iba a hacer una pregunta, pero de repente cuando se empezó a hablar me ha hecho flash y creo que he acertado. Así que si me equivoco me corriges. Tírale, Digo, tírale. ¿por qué se llama el mal hijo? En todo caso sería el mal padre. Porque yo estaba pensando, abuela, padre e hijo. Claro, Pero el mal hijo no es el hijo, es el padre. claro. También tiene yo quería pero es que, que el hijo de la abuela. claro, y Es el padre. también tiene como una doble, bueno, no doble lectura, pero sí que tengas esa duda de, vale, ¿el mal hijo a quién se refiere? ¿Se refiere a Rubén, que es hijo de su padre, o se refiere al padre, que es el hijo de la abuela? Claro. Porque creo que Rubén también tiene ese sentimiento de ser un mal hijo por el hecho de, primero, permitir que su abuela tenga a su padre encerrado ahí y por plantearse preguntas o cosas como las que ha contado Rocío, ¿no? Que ojalá mi padre se muera. No quiero ser como mi padre, está bien no ser como mi padre, no querer ser como él. Eh, y obviamente también señala directamente al padre, ¿no? Porque él no sé hasta qué punto fue un mal hijo o es que el problema fue que fueron unos malos padres con ellos, con él. Entonces, bueno, pues me gustaba que el título tuviese esa doble canción, ¿no? Y decirte que me ha gustado mucho la novela porque a mí me gustan mucho las novelas que llaman de crecimiento. Esta no lo es, Ujú. porque las de crecimiento tú sabes que avanzan muchos más años adelante. Pero lo que me ha gustado es que esté narrado por un niño y que el niño me resulte creíble, porque eso es Es muy, complicado, ¿no? muy difícil. Porque o se pasa de repipi de sabiondo o se pasa de tonto. Y Ujú. ese punto de intermedio lo veo que está en tu caso muy conseguido, que es muy, muy real. Pues Pues eso, que la he disfrutado. muchísimas Que, gracias, Pedro. que yo Eh, me he fulminado la pregunta a mí mismo al hablar, cuando has hablado, así que no, pero está bien lo del título, porque a mí es una de las cosas que más me cuesta mucho, poner títulos. Eh, Hay gente que tiene una facilidad pasmosa y que le salen títulos preciosos, pero a mí me cuesta bastante. Entonces, dar con el título acertado, pues es como un arte, ¿no? Y lo que dices de narrar en primera persona por este chaval, por este niño, bueno, quizá, o sea, ya te digo, yo no me planteé siquiera, digamos, el reto que era, ¿no? Si yo me llego a plantar delante del ordenador pensando, uff, tengo que ponerle voz a un chaval de 11 años que viene de un sitio, de un entorno familiar bastante complicado, pero no quiero que sea repipi, no me pongo a escribir porque lo veo como algo imposible. Porque de hecho es que la gente me suele preguntar mucho, ¿no? Pero tú tienes pensado esto, pero ¿cómo escribes? Entonces se quedan un poco chafados cuando yo les digo, pero si es que no tengo ni idea de lo que hago. O sea, es que la mayoría de veces no tengo ni idea de cómo hago lo que hago. Y creo que por eso me dedico a esto, porque no lo entiendo. Y eso hace que no me aburra. Si yo algún día llego a comprender o a ser consciente o a ser autoconsciente de lo que estoy haciendo, abro una panadería, porque me aburriría muchísimo y no me saldría como me sale, ¿no? Entonces, pues creo que esta voz del niño viene un poco, porque, y ahora pensándolo, ¿no? Escuchándote, mis autores favoritos suelen tener novelas que están narradas por chavales y no suenan a chavales. Estoy pensando en Todos los hermosos caballos de Cormac McCarthy, que no sé si habéis leído. Pues es un personaje de un chaval, ¿no? De cómo va creciendo, también viene de un entorno, bueno, de la frontera, ¿no? El desierto en Texas, pues obviamente es un entorno bastante complicado y bastante, bueno, que te curte rápido, ¿no? Entonces, es un chaval, pero no parece un chaval. Y eso es lo que yo me proponía un poco con Rubén, porque muchas veces los chavales más complicados no solemos prestarle mucha atención y creemos que son un poco
bueno, se les deja siempre de lado porque son problemáticos, no son interesantes, pero creo que estos chavales que vienen de sitios difíciles tienen que madurar muy rápido y maduran muy rápido para poder soportar todo lo que tienen en casa. Y bueno, ya te digo, creo que Rubén, de alguna manera, y esto es algo que creo, mira, estoy leyendo ahora mismo, lo tengo aquí, este ladrillazo de Flannery O'Connor, sus cuentos Mm, completos. Flannery O'Connor hablaba mucho sobre la belleza, ¿no? Sobre cómo ella hablaba siempre sobre gente que conoce del sur, del sur más profundo, y de alguna manera estos personajes son tocados por la belleza. Y eso creo que nos pasa a muchos. Y la gente que viene de un entorno más fácil o medio, es cierto que no le da la misma importancia a la belleza. Y cuando digo la belleza me refiero a, por ejemplo, cuando encuentras una película o un libro o escuchas alguna canción que de repente te hace conectar con algo que no te hayas y que te lleva a plantearte preguntas que no te hayas planteado nunca, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, Juan Marsé decía que él cuando era niño fue al cine y escuchó un diálogo, bueno, creo que era una peli muy mala sobre el zorro, ¿no? Y de repente escuchó que el zorro se había criado en Barcelona. Y claro, eso a él, de repente, escuchar de una película hollywoodiense Barcelona le hizo empezar a darse cuenta de dónde venía, bueno, la importancia que tenían ellos en esa época y en la ciudad. Y de alguna manera, pues eso le empezó a ir más al cine, a leer. Y creo que Rubén es uno de estos chavales en una posición más complicada que les toca la belleza. No sé muy bien cómo ni por qué, pero creo que el libro de Rubén Darío que su padre le hace robar o coger, aunque no llegue a entender muy bien la poesía de Rubén Darío, pero sí que hay algo ahí que es lo que le hace a él darse cuenta de que hay algo más, ¿no? Eh, y ya termino, pero con Kiko Amat, que es un escritor que a mí me gusta mucho, él dice, bueno, que él sufrió la belleza esta de la que habla Flannery O'Connor cuando empezó a escuchar música punk, ¿no? Que no tiene por qué ser algo bello o hermoso, pero sí, bueno, el arte hace que te pueda salvar. Más fácil escribir sobre un personaje problemático que sobre uno muy bueno. Es más interesante, sí. Es, bueno, y yo creo, a ver, obviamente en la vida real pues siempre vas a ir con la gente buena, ¿no? Pero yo siempre intento que todo lo que escribo, los personajes, pues tengan muchas esquinas, como obviamente la abuela lo que hace no está bien, pero en el fondo sí que está bien. Entonces, bueno, que te crea el conflicto este como lector, yo creo que es importante. Rubén tampoco es bueno 100%. El padre, obviamente, tampoco. La madre. Entonces, bueno, pues me interesa eso, escribir personajes un poco más conflictivos. Que no sean buenos. Si no, sería un aburrimiento. Gracias, Pedro. Amparo. Encontraba el botón. Bueno, pues a mí me ha quitado Pedro la pregunta, Bueno, no pasa nada, Amparo. porque yo te hubiera preguntado lo mismo, o sea, esa dualidad del título, porque yo cada vez que cerraba el libro y veía la portada veía al padre, no veía a Rubén. Ujú. O sea, entonces, bueno, no nos vamos a ir por ahí, pero yo me ha encantado leerte. Tengo una sorpresa para ti, porque la sorpresa me la he llevado yo cuando he leído las últimas páginas, Agua Salada, un Maravillosa novela. novelaza que yo leí hace 5 o 6 años, me impactó muchísimo. También habla de un chaval un poquito mayor, yo creo que Sí, Rubén, y la relación especial que tenía con sus padres. Pero yo mi pregunta, tengo dos. Mi pregunta es que me ha gustado mucho cómo nos va contando, bueno, cómo nos vas narrando tú, ¿vale? Por boca de Rubén, todas esas anécdotas, esos anhelos, esas confusiones, esos desengaños que va teniendo este chaval, que son consecuencia, yo creo que
de los desafectos que tiene en su vida por todas partes, en el colegio, en su entorno familiar, con su madre, con su padre, con una abuela que prácticamente cuando se lo lleva no lo conoce. Entonces, yo tengo subrayada aquí una frase que me ha gustado mucho. Dice, supongo, no, esto no es esta. Creo que los hijos no deberían saberlo todo de los padres porque entonces muy posiblemente acaban convirtiéndose en ello. Y cierro el libro y me dejas con una duda, muy duda. Antes del flash recuerdo algo. ¿Qué no nos has contado que recuerda Rubén en esa foto? Sabemos que esto es un álbum de fotografías porque nos lo has contado, pero a mí me intriga muchísimo ese recuerdo final de Rubén. Bueno, es un poco un juego, ¿no? Como que, digamos, el último capítulo sería el primero. Es como un juego, como un círculo, ¿no? Digamos que esa fotografía debería ser la primera para empezar a comprender todo lo que recuerda, que lo que recuerda es la historia que no, desde que se fue a vivir con su abuela. O sea, es como es el último punto que hace que el ciclo se cierre, ¿no? O esa era mi intención. Digamos que es un álbum de fotos, pero Pensé que te habías quedado algo en el tintero para que reinterpretemos nosotros claro, ese detalle. también creo que de alguna manera Rubén no es un narrador del todo fiable, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que nos habrá ocultado, muchas cosas que no habrá contado. Y ya te digo, creo que esto es algo de lo que yo me iba dando cuenta a medida que iba escribiendo. Me iba acordando del narrador del Guardián entre el Centeno, ¿no? Que es un chico muy mentiroso y que no sabes hasta qué punto la historia que te está contando es verdad o si lo que está contando pasó así realmente. Pues quizá Rubén es un poco así, porque si no recuerdo mal, creo que hay momentos en la novela en la que, bueno, digamos que te hace un poco replantearte hasta qué punto es cierto lo que está contando o si ha pasado o si ha ocurrido así, porque tal vez está contando esto para no dejar tan mal a su padre, no dejar tan mal a su abuela. Entonces, sí que es verdad, y eres la primera persona que me lo dice, ¿por qué cierro así la novela? Pues esto fue porque cuando yo terminé la primera versión, por así decirlo, de la novela, yo tengo como a 3 o 4 lectores que son mis lectores, ¿no? Gente de la que me puedo fiar, que sé que me va a decir si les mola, si no. Y una de ellas fue un compañero de la ECAM, de la Escuela de Cine, que es Chimo Peris, que se lo pasé y entonces me dijo, oye, molaría que quizá, porque me da la sensación que la novela es como un círculo, y dije, pues fíjate, me parece maravilloso. Y como somos muy guionistas y esto es muy de guión, pues dije, pues mira, pues te lo voy a robar y va a ser así, porque al fin y al cabo creo que refuerza un poco el hecho de que es un recuerdo todo, ¿no? Pues decirte que me ha gustado mucho y mira, porque si me robaban la pregunta, tenía yo otra que creo que la has ido contestando y que seguramente lo pondré cuando reseñe. Digo, has querido contarnos una historia que nunca ocurrió, pero que nos deja con la sensación de haber experimentado algo completamente normal, real. Esa era la... Totalmente, totalmente. O sea, yo no sé si el familiar este consiguió la No, anécdota este familiar, sé que se llevó a cabo o no, pero en el caso de que hubiera sido así o no hubiera ocurrido, realmente nos estás contando una historia que puede haber ocurrido perfectamente, claro, es que completamente. muchas veces, bueno, creemos que no pueden ocurrir cosas extraordinarias, ¿no? Y por extraordinarias no me refiero a cosas bonitas. Creo que seguimos siendo muy salvajes. Bueno, mirad la noticia esta de hace un par de días, ¿no? De los niños que asesinaron a su madre. Ah, sí. Eso es algo brutal, que, bueno, que es carne de ficción, quiero decir. Yo cuando vi esa noticia dije, es que me encantaría escribir sobre 2 niños, ¿no? Que acaban asesinando a su madre, ¿por qué? Y eso ocurre. Entonces, esto podría pasar perfectamente. Y noticias más raras
todavía. Entonces, una de las cosas que yo me planteé a la hora de, bueno, de reescribir la primera versión de la novela fue que esto pareciese lo más real posible, que no pareciese algo que ya porque cuando lo empiezas a tintar con toques de thriller, ya sí que te da la sensación de ser algo más peliculero, ¿no? Pero no, yo no quería eso. Lo que quería era como, bueno, esto no llegó a suceder, pero podría haber pasado perfectamente. Como estarán ocurriendo muchas cosas que no sabemos y que son muy extrañas. Y que seguro que cuando salgan a la luz nos preguntaremos cómo es posible que eso pueda pasar hoy día. Pues pasan Mm. esas cosas y cosas peores. Yo de todas maneras a Rubén no lo veo mal. Yo Lo veo, tampoco, ¿eh? No. lo veo consecuencia, Yo tampoco, ¿eh? consecuencia de una Mm. vida, consecuencia de unas vivencias que ha tenido y de una falta de apegos. Sí. Yo no lo veo mal hijo. Al padre sí, a Rubén Ujú. no. Por eso ya te digo que mi primera pregunta iba encaminada a la misma pregunta que te había hecho, Pedro, pero de todas maneras, felicidades por el libro. Muchas gracias. Me ha encantado. Muchas gracias. Chus, Hola Salvador, Muy buenas. buenas, felicitarte, de verdad es que me ha encantado, ha sido una pasada. Gracias. El libro me ha hecho sentir calor, secarse la piel y eran como fotografías, tú has dicho, pero fotografías de una sociedad de hoy. Porque Ujú. tocas el tema de las diferencias de clases, el tema de la sexualidad, de la amistad, esa amistad con el pelos, por Dios, que se leían, o sea, en unos adolescentes que la comunicación prácticamente no es verbal, se lee en el pensamiento y le da ese bocadillo porque sabe que no va a tener merienda, que no va a Mm, tener cena, que no tiene a nadie, o sea, no tiene esa madre que él, para él es su madre pesada y él claro. es siente todo el mundo. Me ha encantado. Eh, Muchas tengo, gracias. te quería hacer un comentario. Es que yo no veo al padre mal hijo ni Mm, al hijo mal hijo, porque realmente estás haciendo una referencia de que todos somos productos de nuestra educación. Ahí el abuelo, ese abuelo, no es un padre ausente, bueno, un padre bueno, quizás de la época, pero que ante la consecuencia de un hijo devorado por un perro, la cara mm, amor, era un gamberrete. Pero bueno, yo me acuerdo que con mis amigas lo comentaba que yo en San Juan, yo soy de Barcelona y en San Juan están los petardos potente, era muy pequeña y cogíamos esos petardos pequeñitos mm. y hacía una barbaridad que ahora lo pienso, Dios mío, ¿cómo podía hacer esto? Pero le metía los petardillos en el culo a los gatos. Madre mía. A ver, era una trastada, pero éramos salvajes, nos criábamos en el campo. Yo en mi Claro, casa claro. salía y cazábamos cucarachas o cazábamos dos mantis y las hacíamos enfrentarse. No había tantos juguetes, no había televisión, no había internet, éramos pues de pueblo. Claro. Mira, recomiendo, y hago un paréntesis, ¿eh? Un cortometraje de Achero Mañas. Achero Mañas, que es el mm, director de El Bola, ¿no? sí. Tiene un cortometraje que ganó un Goya antes de hacer El Bola, que me parece brutal, que se llama Cazadores. Y va precisamente de niños que en la ciudad cazan perros y gatos y cómo les cortan el rabo y me parece brutal. Y me ha recordado lo que has dicho, ¿no? De cómo los niños son, son, son muy brutales Crueles. y son muy crueles, muy crueles. Pero también la crueldad viene muchas veces Uf, sin que el niño se dé cuenta, porque el niño es manipulable y ese Claro. momento en que el padre lleva al padre de Rubén con una pistola a matar a un perro Ujú, y para mí es el hijo hace la reflexión que posiblemente ahí a su padre se le rompió algo todos y creo que hasta el propio Rubén tienen un pequeño clic en su vida que les hace ir o para un lado o para el otro. claro.
pero es ese momento, es como el puente, ¿no? El puente que tiene unas vistas maravillosas y en cambio allí va gente a acabar con su existencia. Pero en cambio está la foto de esa persona que no tiene nada, pero tiene una foto anónima sonriendo porque en algún momento fue feliz, Ujú. perdió. Es una historia que me ha encantado porque todos se pierden y algunos se encuentran, pero otros quedan en el olvido. Como esos cuatro, por favor, aclárame, ese momento de esos cuatro niños que desaparecen con el cric cric Ujú. me dejó, es como un flashback aquellos niños que desaparecieron en la vieja estación. Bueno, creo que la novela se nutre de muchas historias, ¿no? Vuelvo otra vez a lo del álbum de fotos. El álbum de fotos son muchos momentos en la vida de Rubén, pero también del sitio donde se cría, que es el pueblo. Y en el pueblo hay muchas historias, entre ellas hay muchas leyendas urbanas. Eh, Entre ellas, bueno, en mi pueblo, yo recuerdo cuando era niño que siempre se hablaba de una desaparición, ¿no? De una aparición. Entonces, eso es algo que, bueno, con lo que he ido creciendo, pero creo que esta historia de la desaparición de los cuatro niños creo que va más allá. Y es que es el capítulo que arranca la parte del libro que se llama Palinsepto, ¿no? Que es un poema de Rubén Darío, pero que a su vez significa como que es una historia borrada, ¿no? Entonces es una historia de fantasmas, que de alguna manera es de gente que desaparece, como desaparece el padre y puede llegar a desaparecer Rubén, si no hay ninguna foto de él. Digamos que es la obsesión de Rubén se puede concretar en esa historia de los cuatro niños que desaparecen misteriosamente. A él lo que más miedo le da es que le pase algo parecido a eso, ¿no? Que desaparezca, que nadie se acuerde de él, ni sepan muy bien por qué ha desaparecido, ni dónde ha ido. Entonces, bueno, me apetecía eso, que es una historia es una novela que se nutre de muchas historias. La del hermano con el perro, la de los niños desaparecidos. Bueno, entonces, porque al fin y al cabo estoy hablando de mi pueblo, ¿no? Y si algo tienen los pueblos es que está plagado de historias maravillosas. Realmente sí, me ha encantado sobre todo esa historia del lobo, el lobo constante, lo que se Ujú. espera del lobo, a pesar de que le dan la oportunidad de ser bueno, pero al final dice, bueno, todo el mundo espera esto de mí, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Claro, Eh, eso es. es maravilloso. Toda esta maravilla del libro reunido, porque realmente está todo lleno de detalles. O sea, ¿escoges a Rubén Darío al azar o porque es uno de los maestros del modernismo que trata tantos temas existenciales? O sea, es que Ojalá fuese eso, pero tiene una explicación más simple que es, eh, yo cuando iba al instituto, cuando entré al instituto, gané un concurso de literatura y me regalaron un libro de Rubén Darío. Entonces, claro, yo empecé a leerlo y no entendí nada. Entonces lo dejé en mi estante y cuando empecé a escribir esta novela, en un viaje que hice a mi casa, a Lama, lo encontré y me puse a releerlo y entonces de alguna manera conecté con el Rubén de la novela, que es como, vale, es el primer libro que él tiene, es el primer libro que va a leer, es el primer libro de alguna manera que yo recibí. Y entonces me apetecía un poco que los capítulos estuviesen también estructurados en nombre a su poesía, pero y creo que también tenía algo mágico, porque el nombre de Rubén se lo puse sin ser consciente antes de que me iba a encontrar el poemario de Rubén Darío. Entonces como que dije, bueno, creo que aquí hay algo y lo voy a el- plasmar. ese destino que está en tu novela, pues el destino también. Claro, claro, es que yo creo que todo pasa por algo, ¿no? Entonces, pues de alguna manera eso me apetecía ponerlo aquí en la novela. Ojalá fuese porque hay una premeditación de, ¿no? Rubén Darío como, bueno, son cosas que te vas encontrando y que la vas metiendo. Y ya luego encontrarás un porqué. Y me parece muy bonito todas estas conversaciones con los lectores porque te van dando muchas cosas que tú no te hayas planteado. Y es muy chulo como tú te planteas algo en tu cabeza y él se plantea algo totalmente distinto. Yo creo que eso es lo chulo, ¿no? Las diferentes lecturas que le damos cada uno
a una historia. Y también leemos en base también a nuestras vivencias y al momento emocional que estamos. Claro, eso es. Si lo cogemos dentro de unas semanas o dentro de unos años, seguramente veremos cosas o descubriremos detalles que antes en aquel momento no lo vimos. Es un libro para ser releído en distintos momentos. Muchísimas gracias Muchas por gracias. el libro. Muchas Gracias. gracias. Yo tengo muchas ganas de que lo lean chavales jóvenes. Me refiero, bueno, a un chaval de 11, 12, 13, 14, 15 años que lo lean y no sé, que me comenten qué les parece. Porque El problema es que lee muy poco. sí, pero y aquí voy a romper una lanza por ellos, pero creo que posiblemente sea porque a veces no se les encauza bien, ¿no? Hacia las lecturas que deben leer a su edad, porque yo recuerdo cuando Totalmente. estaba en el instituto que a mí me mandaban leer cosas Que no te que, gustaban. que, que, que si me llego a descuidar es que no leo nunca más. Eh, Entonces, creo que aunque sean títulos menos populares o menos intelectuales, a los chavales habrá que darles novelas que les enganchen o que hablen de ellos. No estoy diciendo que El mal hijo sea la novela que ellos deben leer, pero sí me gustaría, bueno, hablar con chavales para ver qué les ha parecido. Pero eso también es un buen tema, para hablar de las novelas que se deberían leer en los colegios uf, y en los institutos. Estaría muy bien que escogieran ellos y que sí, Sí, se les podría yo enganchar. siempre lo he dicho. Primavera tanto, porque como tú bien, me parece que eres tú que hablas de La casa de Bernarda Alba y sí. impacto tan bestia que provoca en un niño. Eso es Quizás lo que hablaba de la belleza, ¿no? De que de repente hay algo con historias, canciones o que te conectan, no sabes muy bien por qué, pero te provocan un impacto muy fuerte, ¿no? Y no lo entiendes, pero es como una especie de epifanía que tú tienes y eso me pasó a mí al leer Bernarda Alba, que no llegas a comprender del todo la mayoría de cosas, pero sí te ves reflejado pues en el salvajismo que hay, o en las tradiciones, o en la mujer, en Bernarda, o en la Poncia, en sus maneras de hablar, o la rotundidad que tienen. Pues eso hace que digas, vale, es que esto que yo estoy viviendo lo han vivido otros. sí, sobre todo la imagen también del impacto que le causa a Rubén la casa de su abuela todo cerrado, Ujú. junto con la relación de la casa cerrada de Sí, con la señora Bernarda Alba. Me ha encantado, me ha encantado. Pasaría horas hablando contigo, pero muchas quedan gracias. compañeros más. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. A ver, Arsen, Hola, ando por aquí. Hola, muy buenas. Bueno, encantada de conocerte y Un más si me placer. después de haber leído tu novela. Un Gracias. libro, sí, es que es un libro muy cortito, pero que para lo cortito que es, todos los temas que tienes para hablar. Para mí realmente ni el padre ni el hijo son malos hijos. Para mí son una consecuencia de del momento, Ujú, sobre todo el padre, porque a mí de hecho me recuerda mucho cuando nació mi hijo, ujú, que vivíamos en Móstoles y por ujú, aquel entonces yo me acuerdo que cuando le llevaba a la guardería pasábamos por un parque y fue la época en la que había tantísimas... había muchísima droga y me ujú. acuerdo que había muchísimas jeringuillas que las tiraban por los suelos y estaba siempre. A mí me recuerda mucho a eso. Por eso para mí el hijo, vamos, en este caso el padre, no es un mal padre. Yo creo que es una consecuencia de lo que tuvo que vivir. Y Sí, realmente funcionaba así por el tema de la drogadicción, o sea, eso está muy claro. Tienes un libro en el que hay muchísimas cosas para preguntar. A mí me han encantado todos tus personajes. La abuela es espectacular. gracias. Me ha caído muy bien también Charo. Ujú. Me ha dado mucha pena cómo termina. ¿Cómo termina? Sí, me ha dado mucha pena, pero bueno. Pero yo te voy a hacer una pregunta más de curiosidades. Dale, dale. Vamos, una no varias. A ver, mencionas un montón las sillas de Enea, Ujú. pero ah, como diciéndolo la del del pueblo. nombre, es que yo no sabía que esas sillas eran las sillas de Enea. ¿Por qué Sí. les das tanta importancia?
Bueno, porque es algo muy del pueblo, ¿no? O de Mm. mi pueblo, ese tipo de sillas que todavía se siguen usando. En el mío también lo había, y mi Claro, abuela y mi madre. es que tú has hablado antes, ¿no? De las sillas que se sacaban en los veranos Sí, con las señoras. Pues eran las sillas esas. claro, es que son sillas que tú vas, no sé, en otro pueblo, supongo que sí. Eh, a ver, estoy hablando de mi pueblo, de Alhama de Murcia, como si fuese un lugar con muy pocos habitantes, ¿no? Pero que tiene casi 25.000 habitantes, es un pueblo grande, con o sea, con mucha industria y, o sea, está a medio camino, ¿no? Entre un pueblo de toda la vida a una ciudad medianamente grande. Pero lo bonito, creo que seguimos teniendo cosas como estas sillas que hacen que, bueno, que nos conecten con la Murcia más rural, ¿no? Entonces, pues creo que cuanto más concreto, a mí me gusta mucho ser concreto, porque creo que la literatura está en lo concreto, las emociones están en lo concreto. Por eso hablabais antes de los olores. eh, Creo que si yo te describo un olor es mucho más poderoso que si yo te intento describir algo con 2 o 3 párrafos. Creo que el fogonazo que a ti te da el hecho de identificar un olor hace que, bueno, creo que sea mucho más poderoso que una descripción al uso. Y lo mismo pasa con las sillas, lo mismo pasa, bueno, con detalles muy concretos. Eh, entonces, las sillas de Enea pues son muy poderosas porque creo que te llevan a un lugar muy concreto, valga la redundancia, y igual que los manteles de hule, ¿no? Creo que Sí, con el están mapa de presentes, España. claro, sí, o sea, creo que son cosas que han estado muy presentes y que siguen muy presentes en mi vida. Entonces, de alguna manera, pues tienen que estar ahí. No, no, si es que lo más asombroso es que son pequeñas cositas que Ujú. llaman muchísimo la atención. Porque, por ejemplo, estás hablando de que los chavales además no quieren estudiar ni nada de nada, y luego te pones a decirnos que nos hablas de Comoras, del pueblo este africano, Ujú. que yo me quedé diciendo, jolín, digo, ¿pero existe realmente? Y luego, evidentemente, lo estuve mirando y digo, qué curioso, ¿no? Bueno, es que creo que hay mucha sabiduría en todo este mundo, ¿no? De los chavales. eh, Es que yo creo que esto es algo a planteárselo también, ¿no? El hecho de, bueno, los olvidados que tenemos ahora los chavales que vienen de un entorno más complicado, ¿no? Creemos que no saben nada, que no entienden nada, pero creo que son esponjas. Creo que son mucho más esponjas que los chavales normales, entre comillas, ¿no? Entonces, pues imagínate todo lo que habrán escuchado en su casa o todo lo que han visto en la televisión y no significa que no tengan curiosidad. Entonces, bueno, creo que a mí me interesa mucho me fascina mucho lo bueno, que me desconcierten cosas que no espero, ¿no? Entonces, bueno, yo he sido profesor mucho tiempo en la escuela de cine y en la universidad y he tenido chavales que de alguna manera venían de entornos más complicados y que han conseguido salir, entre comillas. Y entonces me sorprendía mucho todo el mundo interior que tenían, toda la sabiduría que tenían. Y bueno, me parece muy mágico que un chaval conozca lugares remotos del mundo y que no sepa siquiera señalar dónde está él en un mapa, ¿no? Entonces, creo que Es, eso, bueno, yo creo, es cuando que yo yo leo creo, eso, me parece maravilloso. es que lo que te iba a decir, es que yo creo que estas son las maravillas de tu novela. Son estas pequeñas cositas Ujú. que nos van atrapando. O sea, a mí es que Claro. me ha encantado, ¿eh? Realmente me ha encantado. Y acerca de lo que decías antes, acerca de lo de los chavales, sí que es cierto que yo sí que lo he pensado. He pensado que sería bueno porque además ahora igual que antes, siempre se ha hablado del tema de drogas y creo que siempre son muy buenos momentos para meter este tipo de cosas y meter este tipo de libros en los Ujú. chavales para hacerlos un poco conscientes.
Sí, bueno, si alguna vez puedo hablar con chavales en los institutos y se han leído las novelas y les mola, pues para mí sería un regalo, porque, bueno, primero porque si les ha gustado y les ha ayudado a introducirse en la literatura, pues mejor que mejor. Y luego, bueno, yo no intento de alguna manera que este libro sea una toma de conciencia por algo, o sea, como que sea como, bueno, que los chavales se lo lean y que se den cuenta que la droga es mala. Bueno, ojalá que sí. Pero desgraciadamente, bueno, la droga parece que es algo del pasado, pero está Es muy muy actual, presente, muy presente. totalmente. Y más los que vivimos en Madrid, ¿no? Que nos estamos dando cuenta de lo que está pasando ahora mismo con las drogas por el centro, pues está muy presente. Yo creo que es en todo el mundo en general. Sí, sí, claro, Pero que claro. vamos, muchísimas gracias por un A ti, libro, por ti, este libro. pues, Es que es una maravilla, de verdad. Te lo muchísimas agradezco gracias. muchísimo. Y nada, deseando leerte el próximo, o sea que Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, muchas gracias, de verdad. gracias. Yoli, Salvador, un placer conocerte y un placer leerte, Muchas gracias. porque, a ver, tú tienes la edad que tiene mi hijo prácticamente, Ujú, pero sin embargo has conseguido en muchos de tus pasajes retrotraerme a cosas que yo he vivido a lo largo de mi vida. Yo no ujú, tengo pueblo, yo soy muy urbanita, soy madrileña de varias generaciones, cosa bastante rara, ujú, pero sí que he vivido rodeada de gente. Yo vivía en buena parte de mi infancia en Getafe, una ujú. zona que asumió muchísima emigración de pueblos, de Extremadura, de Claro. Andalucía, de Murcia. Y que yo he vivido en casas de compañeros o de amigos que tenían esa cultura y tenían, digamos, ese modo de vivir más rural. Hay una parte en la que tú describes ese salón que no se utilizaba nunca, que se tenía como impoluto, en el que no sabías en realidad para qué estaba esa habitación, porque ni siquiera para las visitas, era como un lugar que se mantenía como un templo. Y Ujú, me ha recordado mucho eso, los adornos, esos álbumes de fotos que se guardaban casi como con algo, un toque religioso, ¿no? Las bodas de los hijos, las comuniones, los bautizos, era como mantener las imágenes de lo que se quería conservar. Y a mí me ha encantado cómo describes no solo el mundo rural, sino todas las cosas que me has hecho recordar según ibas escribiendo, de otros libros, de otras novelas, de otras sensaciones. La canción de Víctor Manuel de la que tú hablabas, ese ¿qué te puedo dar que no me sufras? Yo lo ujú. pensé mucho mientras te leía. Era como recordar Fíjate. esa canción que duele, duele muchísimo. Ujú, Y esa, lo que comentaba Asten también, esa parte de mi juventud en la que cuando ya tienes una cierta edad y ves a mucha gente de tu entorno caer en la droga y morir, ujú. y no era fácil, no era sencillo. Entonces, si hay algo que yo he admirado de cómo narras tú, no solo ese caleidoscopio que tú creas, yo creo que tú creas un caleidoscopio en el que la imagen final es la que has ido conformando con muchos capítulos pequeños y vas soltando piececitas hasta que componen una imagen. Yo no sé si al final la que yo veo es la que tú has querido crear, pero que resulta fascinante porque en una aparente simplicidad todo es muy complejo, todo es mucho más complicado de lo que a priori parece. Qué difícil es entender a un niño de 11 años. Claro, muy complicado. Yo recuerdo a mis hijos con esa edad y había veces que era incapaz de entenderlos, porque decías, y cuántas veces como madre estás diciendo, madre mía, cómo estoy metiendo la pata y qué mal lo estoy haciendo, pero Mm. claro, es chocar dos mundos diferentes. Y yo creo que Rubén vive en un mundo diferente, vive además en un mundo mestizo, digo, dicho sea con Sí, todo el sí. respeto del mundo, de dos culturas completamente opuestas, y qué bien lo has imbricado todo, qué bien lo has mezclado para crear esa imagen final que creo que es fundamental y que, sobre todo para un niño como Rubén, qué complicado. Sí, claro. Fijaos que estamos hablando bueno, pues paisajes muy duros, familias destruidas, gente, bueno, que está muy mal encarrilada, pero sí que es cierto que una de las cosas que yo quería era que, bueno, que al final tuviese, sobre todo Rubén, ¿no? Que encontrara como cierta luz
al final. Y me alegra mucho que me digáis esto porque parece que sí que, bueno, que sí que lo he hecho medianamente bien, ¿no? Como que el personaje tuviese una luz al final. Claro, a ver, él viene de dos familias, él siempre está en mitad de algo, ¿no? De dos familias, en mitad de... Bueno, vuelvo a repetir lo del fantasma, ¿no? Él se siente un fantasma y creo que, bueno, que al final él consigue ser feliz y con ser feliz me refiero, porque siempre que hablamos de felicidad parece que en el caso de Rubén la tiene que encontrar yéndose del pueblo, estudiando en la universidad, encontrando un buen trabajo, pues no, no es eso. Yo creo que la felicidad para Rubén y para muchos es básicamente decidir quién quiere ser. Y eso es lo que le pasa un poco a Rubén, ¿no? Él decide, bueno, pues estar con su abuela, alejarse de su padre y empezar a tomar el camino que él quiere. Entonces, bueno, pues creo que él lo ha tenido muy complicado y lo tiene muy complicado y lo tendrá muy complicado en la vida seguramente, pero bueno, creo que hay siempre algo, siempre tendrá algo de luz. Los primeros principios, ¿no? Esto también lo decía Aníbal Lecter, los primeros principios. Siempre hay que ir al inicio para ver cómo se va a desarrollar o para ver lo que tienes dentro y que te va a Eso es. llevar a lo que te vas a convertir. No quiero entretenerte mucho porque no sé cuántos somos al final. Hay una frase que tú dices que a mí me impresiona, que dice: las cosas malas, creo recordar que es así, siempre pasan en verano, ¿no? Siempre pasan cuando hace calor, que me llevó inmediatamente a una frase de una película sobre el crimen bueno, la matanza de Puerto Urraco, El en séptimo la día, ¿no? que el séptimo día, en la que la niña dice, dicen que Dios hizo el mundo en 7 días y al séptimo descansó, por eso todas las cosas malas pasan en domingo, que creo que es una frase brutal y que tú me has llevado hasta allí también, ese Bueno, mundo rural, ese calor y, y todas esas cosas malas que pueden pasar, aunque tú no, digamos que tus cosas malas no son tan malas, afortunadamente, pero sí que hay un pozo ahí de, no sé, como de algo que ha bullido y que está en la vida de Rubén, que de cierto modo le marca, pero cómo él va consiguiendo escapar de todo eso. Y claro. me ha parecido brillante tu forma de exponerlo, de verdad. Muchísimas Brillante, y gracias. me encanta haber descubierto este libro porque lo voy a recomendar mucho. Muchas gracias. Pues eso es lo que más me gustaría, ¿no? Que la gente, bueno, que los mayores lectores posibles se acerquen a esta novela y, bueno, que intenten disfrutarla. Y con lo que decías del séptimo día, bueno, es que detrás del guión está Ray Loriga, que no sé si lo habéis Ujú. leído, pero que me parece Sí, un escritor brutal. brutal, eh, lo es. que, bueno, a mí me sirvió mucho para escribir esta novela, leer Caídos del cielo, que os la recomiendo mucho a todo el que se quiera acercar a ella. Y bueno, pues El séptimo día es una peli que hace mucho que no la veo, pero que me impactó bastante al verla. La vi en el instituto, de hecho. Y bueno, pues es muy brutal. Y claro, el clima, en nuestro caso, los murcianos, pues hace que de alguna manera nos haga hacer ciertas cosas. Cuando estamos sudando, cuando hace mucho calor y es insoportable y no hay casi aire que respirar, pues se cometen ciertas locuras. Entonces, pues esto es lo que yo quería un poco con la novela, ¿no? Que lo que hace esta abuela se medio entienda por el clima. Sí, bueno, los Galindos también pasó en verano. Digamos que la historia negra de España está llena ¿Es de verdad? veranos un tanto oscuros. Sí, sí. Yo de verdad te felicito. Gracias Gracias. por llevarme a tantos sitios y a tantos recuerdos y, bueno, a deprimirme un poco pensando que eso, que tienes la edad de mi hijo y que dices: Dios mío, de mi vida. Gracias, de verdad, por todo, Nada, Salva. un placer, un placer. Gracias. Pepa, ¿sigues ahí? Creo que está con el muteada. Sí, no me había dado Ah, cuenta. vuelve, Paqui, Pepa. Yo te he leído los labios. me has leído el labio, qué bueno. Bueno, pues yo quería decirte que darte la enhorabuena, me ha Gracias, Joaquín. encantado. Y yo cuando la vi pensé que me iba a encontrar una historia de macarrilla. Kinky, ¿no?
Sí, una historia de, en fin, de malos malotes y demás, y todo lo contrario. Me he encontrado una historia llena de amor, creo, o así lo he visto yo, ¿no? Ujú. Amor incondicional, la búsqueda de un lugar, es decir, mucho sentimiento. He visto en la novela incluso los malos o las malas actitudes y demás de algunos personajes, creo que son producto de las circunstancias y están justificados, muy, muy bien justificados. Y al final, pues yo, mi pregunta era por lo del mal hijo, porque al final tampoco he visto no he visto a ningún malo tampoco aquí en la historia, ni siquiera la madre, porque la madre al fin y al cabo también es otro producto, ¿no? Claro. De las circunstancias. Y nada, yo era decir que si crees que hay límites en el amor incondicional, de cómo se comporta la abuela Pascuala para, no sé, con el hijo y demás, no sé, ¿qué me dices? Bueno, pues sí que es cierto que la novela trata de amor y por amor no, yo creo que no estamos refiriendo a un amor ñoño, ni romántico, ni melindroso. Por eso no creo que haya cosa que menos me guste que eso. Pero bueno, hay amor maternal, hay amor paternal, hay amor entre dos amigos, que creo que eso no se habla, ¿no? El amor de la amistad. Entonces, creo que una de las cosas, y bueno, puede sonar precisamente un poco cursi, ¿no? Pero creo que el amor es lo que hace que de alguna manera las personas salgan a flote. Entonces, la abuela, aunque se da cuenta tarde, pero creo que ahora va a dedicar su vida entera a dar todo lo que tiene, a dar todo el amor que tiene o todo el amor que puede dar, lo va a dedicar a dárselo a su hijo a raíz de este secuestro, de mantenerlo enclaustrado, porque yo creo que si por ella fuera lo tendría siempre ahí metido, ¿no? Y sobre todo hacia su nieto, hacia Rubén. Eh, y por eso hablaba antes de que es una novela que creo de personajes que no tienen afectos, porque lo necesitan y ahora es cuando verdaderamente empiezan a recibirlo. Y es lo que hace que que en el caso de Rubén pueda salir, en el caso del padre no, porque quizás ya es demasiado tarde. Pues nada, decirte también que me he identificado mucho con el pueblo, pero me he quedado un poco pillada porque mi pueblo tiene 1.500 habitantes. Y yo me lo imaginaba así, porque sí que busqué tu pueblo y demás, pero no me fijé en los habitantes que tenía. Es un Y pueblo muy sí que grande. pues yo soy de un pueblo de aquí de Jaén, bueno, aunque vivo en Baeza, pero yo me nací y me crié en un pueblo mucho más pequeño. Y las sillas de Enea eran las sillas que había en todas las casas. Mi abuela también olía, como dices, la lejía, La porque antes lejía. se tenían animales en la casa, entonces había que limpiar mucho y si querías tener una higiene. Y bueno, y ya te digo, me ha hecho creer, pues bueno, he olido el ambiente, se me ha secado a mí también la piel y sobre todo las chicharras, las benditas chicharras, esa Mm, armonioso, esa sintonía Sí, tan armoniosa de los veranos interminables, pues también me ha hecho vivirlo. Entonces, para mí ha sido también una novela muy sensitiva. La he vivido, la he olido, la he sentido y darte la enhorabuena, muchas gracias. como dice Yolanda, con 32 años y escribiendo esto, pues habrá que seguirte a ver qué más sorpresas nos trae. Bueno, a ver, tengo que señalar que creo que muchos pensamos, ¿no?, que la escritura es progresiva. Quiero decir, parece que es como si hiciese atletismo, ¿no? Que pues parece que conforme vas entrenando, vas mejorando. Entonces, me da cierto miedo porque por esto de la siguiente novela, ¿no? Porque puede ser que yo solo haya nacido para escribir esta novela y ya está. uy, no creo, no Bueno, creo. pero que es muy curioso cómo pensamos que, bueno, eso, que la escritura es progresiva, que Mm. no tiene, que siempre la siguiente será mejor y será mejor. No tiene por qué. Yo obviamente seguiré intentando escribir lo mejor posible o simplemente contando las historias que me interesen. Pero que me he dado cuenta ahora, ¿eh?, que
Y me pasaba mucho con los directores de cine que me gustaban o con los escritores que me gustaban. Era como, bueno, siempre esperas que el siguiente disco, la siguiente peli o la siguiente novela sea mejor que la anterior y no tiene por qué. Entonces, bueno, pues por lo menos intentaré escribir Pero algo. Salvador, Sí. ¿Quién habla? Rocío, Salvador, que quería comentarte no se eso. te oye, ¿Sigues no con se el te oye, volante? Yo creo que parezco un no se te oye, fantasma aquí. Rocío, que se te entrecorta. Yo creo que alguien que escribe como tú escribes, o sea, ¿Mm? no se me oye nada. ¿Ahora me oís? Nada. Sí, ahora Sí, sí. ahora sí, ahora sí. Lo que quería decir que alguien que escribe como tú escribes, o sea, no pienses así, al contrario, o sea, eso es un don. O sea, tú le has dado voz a ese niño y seguro que le puedes dar voz a un montón de personajes más. O sea, no Muchas me gracias. digas eso. Yo estoy esperando otra novela tuya. Vamos a intentarlo. A ver, yo no voy a dejar de escribir, porque empecé a escribir sin que nadie me lo pidiera y yo voy a seguir haciéndolo. Se publique no o le guste más o menos a la gente. Entonces, bueno, pues ya está. Muchas gracias. Y con lo que decía Paqui antes de los pueblos, ¿no? De que es un pueblo más pequeño o más grande, creo que por muchos mercadonas que haya en un pueblo, siguen siendo pueblos. Entonces, pues eso. Y lo mismo Bueno, pasa con las ciudades, ¿eh? bueno, pues si continúa, no sé si continuará escribiendo, si seguirá en la misma línea y demás, pero aquí la abuela tiene para una novela ella sola. Bueno, sí, a ver, es un poco, pues un homenaje a todas las mujeres que yo he conocido, aunque se suele decir mucho, pero en mi caso sí que es verdad. Y bueno, pues sí, es un personaje que está gustando mucho, y me alegro, me alegro que la Pascuala deje cierta huella. Pues nada, muchas gracias, dejo A a ti, mis compañeras. muchas gracias, Paqui. Vea, Hola, estoy aquí. Hola, Bea. ¿Qué tal? Encantada. Me ha encantado, como a todas. Me ha impresionado muchísimo. Me ha gustado mucho la forma en que lo has escrito, cómo saltabas de una cosa a otra, cómo nos has metido en el ambiente. Ha sido genial. O sea, el ambiente opresivo, el calor, el no poder más. Me ha gustado muchísimo. He anotado un montón de frases y te quería hacer una pregunta. Perdona, he llegado tarde y no sé si te la voy a repetir, No pasa pero nada. me ha impresionado muchísimo el tema de los maestros. Me parecen súper crueles. O sea, sí, aquí había uno no se la han que hecho, vea, no se lo han hecho. No, no. Ah, vale, pues mira, me ha impresionado mucho igual que los tres maestros, por lo menos he contado tres que salen, son a cada cual más burro. O sea, uno que amenaza a los niños con que van a acabar como sus padres trabajando en la fábrica, que si no se esfuerzan, tal. Luego otro que echan al niño del colegio por culpa de sus padres. Otro que cuando llega al colegio lo ponen en última fila porque ya está sentenciado directamente. O sea, no he encontrado ningún tipo de ayuda por ese lado. Y me ha impresionado muchísimo porque es que el pobre niño está solo por todas partes. Salvo la pobre Pascuala que hace todo lo que puede, que es una maravilla de mujer, el pobre Rubén, no está sé. solo. Sí, lo he visto que no, o sea, es Pascuala la que está ahí, pero a él le veo en ocasiones bastante desesperanzado, como sin dejado. O sea, él quiere salir adelante, pero no apuesta nada por sí mismo. Tampoco tiene nadie que le valore y que le empuje. Él mismo. Sí, claro. Por eso, bueno, comentábamos antes que el hecho de pertenecer a, digamos, a dos familias, ¿no? Como a dos sangres, su familia gitana, y venir de un padre tan problemático, conocido en el pueblo, de alguna manera, pues hace que eso Rubén lo herede y le etiqueten. Entonces, pues eso le pasa factura en el colegio con los maestros y es muy interesante esto que saques el tema de los maestros, porque lo que se cuenta en el libro es real, quiero decir. Yo he escuchado a muchos profesores que yo he tenido en el colegio y en el instituto decirles a compañeros míos, sí, pero si es que tú vas a terminar ahí en la fábrica. Qué cruel. Entonces, muchos pensamos que los profesores son buenos, pero hay mucho desgraciado por ahí suelto y mucha Sí, sí, sí. desgracia. Ya. Entonces, bueno, el colegio también es un sitio muy hostil, no solo por los compañeros.
se habla mucho del bullying entre los alumnos y los compañeros, obviamente que sí, pero también hay, bueno, mucho abuso de poder y pero mucho mucho. mete mierda, ¿no? Con perdón, Pues sí, en sí, la sala sí. de profesores, mucho amargado. Sí. Yo, afortunadamente, no he tenido problemas con ningún profesor, pero sí que he tenido profesores que han sido muy crueles con mis compañeros. Y una de las, digamos, de los lemas que yo he escuchado al venir de un pueblo que tiene una fábrica muy grande, que al fin y al cabo es lo que hace que se sustente la mayoría de las familias, es como que hay dos caminos, o te vas a la universidad o te vas ahí dentro. Entonces, parece que eres, bueno, que si acabas ahí dentro, parece que es que ya has tocado fondo, y no es así, No, porque claro que no. muchos de mis compañeros, o sea, de mis amigos, la mayoría hemos ido a la universidad y ya te digo yo que muchos son muy infelices porque o trabajan en un sitio que no les gusta o no han conseguido llegar a lo que les prometieron, y colegas que están trabajando en esta fábrica son muy felices. Claro. Porque, bueno, entonces, pero sí que es cierto el tema este de los profesores, y tiene mucho que ver también, y no quiero enrollarme mucho en todo esto, ¿no? Pero se cuenta en la novela cómo en el pueblo se inaugura un colegio un colegio concertado, un colegio privado. Mm. Pues esto sucede, quiero decir, muchos de estos colegios hay una selección clara de los alumnos que quieren que entren a estudiar ahí, y Rubén no entra dentro de estos esquemas. Por un lado, porque viene de una familia gitana, y por otro, porque su padre es un descarriado. Entonces, obviamente no puede codearse con gente como el primo de Rubén, ¿no? Que viene de una familia acomodada, que su padre es empresario del pueblo. Entonces, bueno, pues Rubén tiene que hacer frente a todo esto. Si ya él lo tiene complicado con su familia, pues tiene que hacer frente también a muchos baches que le pone delante el pueblo. Pero ya digo, creo que es algo a lo que tienen que hacer frente muchísima gente Sí, y sí, muchos ¿no? niños. Sí, 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 lo sé, sí. Sí, yo también lo he vivido en el colegio. Bueno, supongo que Claro. todos. Te creas una fama y ya Sí, para siempre. O sea, sí, si tú sí, eres la trasto, eres la trasto para siempre. Si eres claro. el que hace pellas para siempre. Si eres la vaga. Y es que va subiendo de curso y va siguiendo tu fama. Eso es Sí, verdad. y lo interesante y lo guay, que no sé si sucederá en las ciudades, para las que os habéis las que os habéis criado aquí, que me digas si no es así, pero en los pueblos, aparte de los apodos que se heredan, Oh, sí. también se hereda la fama, como tú has dicho, ¿no, Bea? Si tu Sí. madre fue un atrasto, tú eres un atrasto en el colegio Mm. y eres igual que ella, eres igual que tu padre. Y tienes Y el eso, mismo mote que tus padres. claro, eso me Sí, parece súper Hijo interesante, de. cómo heredas el mote y la fama sí, sí. de gente que a lo mejor no tiene nada que ver contigo. Ya. Sí, sí. Y es que da lo mismo lo que hagas. Ya te han etiquetado y ya está. Sí, Sí, sí. sí, es horrible. Y es una pena porque luego hay profesores que a mí me pasó. Luego ya cuando fui más mayor tuve unos profesores que me hicieron amar, aprender. Mm. Y o sea, me encantó porque descubrí unos profesores fantásticos. Entonces tengo el contraste de los dos ejemplos y a mí me encantó conocer profesores maravillosos y me da pena porque es que he sufrido muchísimo con Rubén. He sufrido un montón y me hubiera encantado que hubiera tenido ahí un pujoncito, pero me ha encantado. Y me ha gustado también una frase, me ha parecido muy fuerte, cuando decía, no sé si la han sacado ya, lo de que ser hijo es bastante quebradero de cabeza, más incluso que ser padre. Sí. Sí, Me ha a gustado veces, muchísimo, me ha a gustado veces es mucho. complicado porque sí que es verdad que hay chavales que tienen que, bueno, pues que tienen que sufrir, ¿no? Los defectos de los padres, ¿no? O sus vicios, en el caso de los que tengan, pues, que soportar a padres o a madres que tengan alguna adicción y tengan que convertirse en los propios padres de los padres, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, a veces es más complicado ser hijo que ser padre. Bueno, pues nada, me ha encantado, me ha gustado muchísimo las reflexiones que haces, me ha gustado el planteamiento, la estructura, todo. Y además Muchas los temas gracias. que, sí, aparte lo he oído por ahí y yo estoy completamente de acuerdo, es un libro que sé que voy a leer varias veces. Además también, como mis hijas también leen mucho, lo voy a leer con ellas, porque así Muy lo bien. podemos, sí, porque normalmente los hablamos, siempre, Genial, siempre genial. comentamos todos los libros. Y yo creo que de este podemos sacar muchísimas cosas. Pues Me ha encantado. fenomenal. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Ya hemos preguntado todos. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Arsen.
Hola. Es que ¿Qué al final tal? nadie te lo ha preguntado, lo había dejado así un poco en el aire por la Charo. Es que me pusiste Sí, los sí lo has pelos de dicho, punta con la explicación de lo que la pasa. pero no se puede decir. Por eso, pero yo lo quería preguntar porque eres muy explícito, o sea, lo cuentas muy bien. ¿Has tenido alguna vivencia similar? Bueno, esto es igual que el tema de la droga, ¿no? Parece que la droga está, pero no está en los pueblos ni en las ciudades, pero los que seamos de pueblo sabemos que los suicidios también están en la orden del día. No sé, los que seáis de pueblo, ¿no? No sé si ocurre, pero Ocurre. son muy habituales, muy habituales. No sé si será por el tipo de vida, no sé si será por el calor, habrá mil razones, pero claro, incluso yo lo he vivido en gente muy cercana, ¿no? Hemos sufrido algún suicidio, pero ya te digo que a mí me han marcado, cuando era niño sobre todo, gente que se ha suicidado o bien que se ha ido a la sierra y se ha colgado de un olivo o Sí, mujeres, es muchas mujeres más habitual. que se han tirado por el patio de luces. Mm. De hecho, bueno, esto no lo he contado, pero este personaje viene por una logopeda que yo tuve. Yo soy tartamudo y fui muchos años a una logopeda que acabó tirándose por la ventana, por el patio de luces. Entonces, a mí esa muerte me impactó muchísimo. Como, bueno, como, no sé, como que me parece algo literariamente fascinante, ¿no? Muy triste en la vida real, pero creo que da pie a que puedas hablar de muchas cosas. Y el Sí, no, suicidio, y el suicidio está ahí, en los pueblos y en las ciudades sobre todo, claro. claro, no sé, a mí lo que más me ha impactado ha sido cómo lo cuentas, porque realmente me ha parecido, digo, es como si lo hubiese vivido de cerca, Ujú. no por nada, sino porque me has puesto los pelos de gallina, ya está, los pelos de punta. Por eso te lo preguntaba. Y luego tenía otras dos cositas muy fácil, o sea, muy rápidas. Hablas de un actor triste. ¿A quién te refieres? Yo he pensado en James Dean. Un ¿Puede actor ser? triste. Sí. Ah, vale, cuando... Cuando lo Fíjate, de las corbatas y lo de la película de las corbatas. Bueno, sí, con lo de las películas de las corbatas. Dice, para mí, Dios es un abogado que tuvo, bueno, hablar de Dios y ¿Mm? luego dices, si tuviera que ponerle cara sería de la de ese actor de las películas antiguas sin color que siempre anda mirando así como con mucha tristeza. Ah, vale, ya. Pues, Creo que sé quién es. pues, Yo he pensado en James Dean, no sabía exactamente quién podía ser, ha sido por pues curiosidad. Pues fíjate que ahora mismo no sabría contestarte porque ese capítulo lo escribiría después de ver alguna peli que me encantara. Pero claro, si dices sin color, James Puede Dean ser Buster Keaton. puede ser Buster Keaton. Estoy pensando en Bogart, posiblemente. Mm. Pero bueno, es muy bonito esto, ¿no? Que está saliendo, ¿no? Que cada una piense en un actor distinto. Sí, Eh, Porque creo que eso apela a la infancia que hemos tenido, ¿no? Tú has dicho James Dean porque será un actor que recuerdes o que te guste mucho, Buster Keaton. Eh, pero es curioso porque no lo recuerdo. Es que me pasa algo muy extraño y es que me habláis de la novela, me leéis frases y pienso, hostia, eso lo he escrito yo. O sea, es como que no soy consciente de... Y esto es algo que me daba cierto miedo cuando empecé a hacer entrevistas. Yo no estoy acostumbrado a hacer entrevistas. Entonces tenía con mucho reparo a decepcionar porque la gente me decía, no, es un libro cojonudo y digo, madre mía, cuando me escuche hablar, este tío o esta tía va a pensar, pero cómo ha escrito un libro, si... nada. entonces, no, pero que me parece muy curioso cómo uno se olvida de las cosas y no sé muy bien por qué pasa, pero no recordaba el fragmento este del vendedor de corbatas, de las corbatas. No sé por qué me ha venido a la cabeza, cuando lo has dicho, una peli que se llama
Es que luego también hablas de eso, de la película de las corbatas. Y te iba a preguntar precisamente que qué película era, porque yo a mí sí Pues, que no me recuerdo ninguna. pues mira, es una peli o si es la que yo estoy pensando que vi, es una peli de Samuel Fuller. No recuerdo el nombre, pero era una actriz que vende corbatas, que era una mendiga que va vendiendo corbatas y que hace como de Eso hablas, confidente. ¿Eh? que eso es de lo que hablas. No me acuerdo cómo se llama esta película, pero bueno, bueno, el actor que sale en esa peli es Richard Whitman. Guau. Pero bueno, a quien le interese que ponga Samuel Fuller, Richard Whitman y le saldrá la peli, que está muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, Nada. era lo que te decía antes, que realmente son curiosidades. Y es que Claro, claro. tu libro tiene muchísimas curiosidades. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ha llegado la hora de decirte hasta pronto. Hasta No pronto. adiós. Ha sido un Hasta pronto. placer hablar con Es todas y contigo. increíble, Salva, como has podido comprobar, que cada libro tiene tantas lecturas como lectores lo leen. Como Ujú. has podido ver, nos ha gustado a todos, pero cada uno Eso es. nos ha sorprendido, vamos a decir, distintas cosas, ¿no? Y es lo bueno de los libros, ¿no? Eso es. Lo bueno, o sea que yo para mí que deberías ir a algún instituto y a que lo lean los niños, que lo lean, que lo lean. No sé si tienes contacto en Madrid con algún instituto cercano, pero sería interesante proponerlo. Mi hijo, yo recuerdo que tuvo una profesora de literatura fantástica Ujú. en el instituto que sí los mandaba a leer cosas que a ellos les gustaban, ¿vale? Qué bien, qué bien. O Eso es sea fundamental. que eso es fundamental. O sea que también lo que es increíble que un libro de 231 páginas dé de sí tanto. Es que llevamos, que no nos hemos dado ni cuenta, casi 2 horas. Sí, sí, y a mí se me ha pasado volando Volando, volando, volando. y me gusta mucho eso que salgan muchas impresiones, ¿no? Que cada Sí, una se sí. lleva. Bueno, Bueno, eso es fascinante. irás viendo todas nuestras impresiones, reseñas y demás en Instagram, que yo creo que ya te seguimos todos. Muy bien, muchas gracias. Es Club de Lectura LL y yo soy Mm, Pepa Locura de Libros. O sea que ahí iremos poniendo. Saldrán también de Instagram en Facebook Muy y bien. alguna en Twitter, ¿vale? O sea que y en Facebook, pues en tropecientos sitios. También. Perdona, una cosita, perdona. Sí. Salva, Hola, hola, ¿qué tal? Soy Ana. Te voy a poner en contacto con mi sobrina. Mi vale. sobrina es profesora en un colegio en el pueblo Vallecas. Ujú. Hombre, es Ella, genial. ella está en el Liceo Versalles del pueblo Vallecas y ella sí que está creando muchas actividades con los chavales que tiene, que son chavales de 12, 13, 14 años. Qué guay. Entonces le voy a comentar para que ya te contactaré como sea a través de Pepa o de Miriam o como sea, Claro, para perfecto. que hables con ella y proponer que vayas a hablar con los chavales de tu libro. Muy bien, joder, pues muchísimas gracias, Ana. Hombre, claro, yo ya te digo, tengo mucha curiosidad por saber qué opina la chavalería, ¿no? De esta historia, o qué piensan de Rubén, qué piensan de la abuela, qué piensan también del mundo Mm. rural. Sí, Entonces, pues pues para mí es un la regalo. mayoría son urbanitas, porque bueno, ya te digo, por la edad que tienen ahora, no es Claro, antes como yo, por ejemplo, si me he criado en un pueblo, aunque sea de Madrid, yo iba todos claro, los veranos a un pueblo y he vivido en el pueblo. En mi pueblo vi el primer porro, claro. la primera persona a hacerse un chino, la Ujú. primera persona que vi picándose, o sea, y eso Sí, lo he visto sí, en el sí. pueblo, eso nunca lo Sí, había sí. visto en Madrid. ¿Sí? Fíjate. Entonces, pues por eso te digo que ahora son más urbanitas, pero sí que es cierto que la mayoría de los chavales que ella tiene ahora mismo vienen de familias muy desestructuradas Ujú. y la mayoría pues con serios problemas de adicciones, los Claro, padres. claro, ¿Eh? claro, claro. Entonces, bueno, pues ya te contactaré o bien a través de Pepa, con Miriam, como sea, ya Claro. nos ponemos en contacto, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Nada, a ti, Salva. Gracias. Pues ha sido un placer, Salva. El placer ha sido Ojalá, mío.
tengas alguna firma o alguna presentación en Madrid y allá que iremos. Ojalá, allá ojalá. iremos todos. Ojalá que sí. Muchísimas gracias Un por beso vuestro tiempo enorme. y por leerme. Muchas gracias. Un beso enorme, hasta Gracias a pronto. ti. Y un besito para tu peque. Se lo daré, se lo daré. Adiós, A adiós. seguir leyendo. Gracias. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, hasta Hasta luego. luego. Vale, el móvil.